Parte 2. Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, como las 9 de la noche y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó "no", y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué? Y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la VDD nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no. Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo, que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Mi padre junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Primero un camión nos deja en el Ajusco por un lado donde ya casi no hay carretera y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro, casi no había árboles alrededor pero con la luz de la luna se lograr ver perfectamente la silueta del lado de los cerros y donde en esas partes solo había árboles. Al seguir aún más, a lo lejos veo 2 bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al percatarnos de esto todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas, los que llevaban cohetes como palomas que por alguna razón las traían, lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y en lo único que creo, brujas o lo que sea que haya sido eso. Seré breve. Solía aparecerse una especie de sombra viviente en mi cuarto, un tipo bastante alto con gabardina y sombrero. Sus facciones era imposible verlas en medio de la oscuridad. Al principio me daba miedo, después me acostumbré. Jamás me hizo daño, él solo observaba de pie cerca de mi cama. Hice de todo para que se fuera. Otras veces era sumamente común oír que arrastraban algo en el techo de la casa como cadenas. Era ya algo tan común que en lugar de sentir miedo sentía curiosidad ya. Una noche, 3 o 4 de la mañana, al oír los ruidos subí a la azotea machete en mano. No había nada. Regresé a dormir. Noches después los ruidos regresaron. Nunca supimos qué provocaba esos ruidos ni qué era esa sombra, ya que mis hermanos llegaron a verla también. La anécdota sucede cuando tenía 13 años. Me había mudado con mi familia a una casa nueva. Lo más curioso de la casa era que destacaba sobre las demás ya que su pintura era algo vieja, como si no hubieran habitado. Ese día llegué tarde a la repartición de cuartos, así que me quedé con un cuarto algo alejado de los demás y la primera noche cuando dormí fue extraña ya que empecé a sentirme observado. En una ocasión me quedé a hacer tarea adelantada en la madrugada, note que alguien me espiaba y decidí ir al patio trasero solo para que fuese recibido por golpe de puerta incesante. Se lo había comentado a mi madre, así que empezamos a usar más de un seguro. Las noches pasaban y mis sueños eran cada vez más raros y lúcidos. I note un par de cosas, y era que siempre despertaba con ligeros cortes en mi cuello y brazos, lo cual era raro ya que no tenía nada punzocortante ni mascotas. Eventualmente adopté un cachorro. Él siempre era muy calmado, pero cuando entró a mi cuarto estaba muy asustado o siempre alerta, como si algo amenazante estuviera ahí.
Era raro, pero cosas se movían fuera de su sitio. A veces se abría el gas sin que yo me diera cuenta, lo cual varias veces pudieron habernos matado, además de los extraños ruidos que sonaban en mi casa, así como de cosas que se prendían o apagaban como pasos de algo pequeño. El cachorro y se quedaba solo en el cuarto de mis padres, así que los ruidos no podía darles explicación alguna. Puedo contar más si gustan. Una anécdota extraña. Soy de Mexicali, Baja California, México. Fui al concierto a Tijuana, que está a 1 hora y media de distancia, y el camino es pasar por La Rumorosa. Góblenlo los que no sepan dónde es. Ya acabando el concierto, pues teníamos que regresar, pues mis compañeros de viaje y yo teníamos trabajos temprano en Mexicali, y pues la opción era irse ya bien entrada la madrugada para camino a Mexicali. Pues ya nos íbamos, y mi amiga Kenia, que venía de copiloto, pues ponía la música y platicábamos, ya como a las 2:30 veníamos bajando a La Rumorosa. Ahí va lo extraño. Como antes del segundo descanso del camino al descenso a La Rumorosa, venía con las luces altas, y desde una distancia vi por el lado derecho en la orilla de la carretera una mujer, de edad promedio a los 25 o 30 años, vestida de chamarra Levi's, blusa blanca y pantalón negro. Tenía cabello rojizo castaño. Estaba arrodillada con las manos en las piernas como si estuviera rezando, y viendo enfrente me percaté que no había un carro cerca esa parte. Estaba ella antes del descanso, y yo cuando la vi dije: cabrón, guachaste a la morra ahí en la orilla rezando. Y mi amiga Kenia: que yo no vi nada. Y yo: no mames, tengo las luces altas, obvio se iba a ver. Y mi amiga: ve, estás loco, yo no vi nada. Y yo con una risa nerviosa llorando dije: no mames, ALV, jaja. En todo el camino haciendo análisis y pensando en eso, hasta llegar a mi casa, y no podía dormir pensando si esa persona era real o no. Bueno, aquí mi breve resumen de que lo que me pasó a finales de septiembre de este año. Dicen que es muy misterioso y enigmático esos caminos de La Rumorosa en Baja California.